Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a estar viendo del versículo 18 al versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sé que acá usan las Américas, pero bueno, yo uso la Valera. Así que voy a leer de la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entiendo por haber hablado con Diego varias veces que creen en la pluralidad de pastores, o sea que una iglesia lo más sano es que tenga varios pastores. Hoy hay uno, pero entiendo que oran y es el anhelo que Dios levante más hombres acá, más hombres fieles, más pastores. Y bueno, y claro, una iglesia debe orar por eso, debe orar para que Dios levante hombres fieles. Entendemos que el ministerio pastoral es un llamado de Dios y que la iglesia no hace pastores, sino que Dios soberanamente llama a hombres al ministerio pastoral. Pero por otro lado, la iglesia es responsable de cierta manera de poder ver y reconocer quiénes son los hombres a los cuales Dios está llamando al pastorado. O sea, Dios llama soberanamente, pero no es que haga una voz del cielo, sino que lo hace poniendo un deseo en esa persona y obrando para que esa persona cumpla con los requisitos. Y luego la iglesia tiene la responsabilidad de observar esos hombres. Por eso, por ejemplo, en la carta de Primera de Timoteo, más adelante en capítulo 3, Pablo deja requisitos, le da a Timoteo requisitos para los pastores. ¿Por qué le da esos requisitos? Bueno, porque la iglesia debería observar. Incluso dice que así también los diáconos, probablemente haga también referencia a los pastores, sean probados. ¿Probados por quién? Por la iglesia. La iglesia debe observar y ver qué hombres Dios está llamando al ministerio pastoral. Y para que la iglesia pueda reconocer a esos hombres, claro, debe saber los requisitos que estos hombres deben cumplir. Primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Pero también debe entender la iglesia qué debe hacer un pastor. ¿Qué es lo que un pastor debe hacer una iglesia? ¿Cuáles son sus tareas principales? O mejor dicho, ¿de qué se trata el ministerio pastoral? Para poder ver si una persona es llamada al ministerio pastoral o no, un hombre, debemos saber, la iglesia debe saber qué tareas debe hacer un pastor. Y este pasaje particularmente nos habla sobre eso. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20, nos habla de qué debe hacer un pastor. Podríamos decir cuál es la tarea de un pastor. Y lo que nos dice Pablo en este texto es que el ministerio cristiano, o podemos decir el ministerio pastoral, no es un llamado al descanso placentero, ni a una vida exitosa, sino a una lucha intensa. Lo voy a repetir. El ministerio cristiano o el ministerio pastoral no es un llamado al descanso placentero, ni a una vida exitosa, sino a una lucha intensa. Y lo que vamos a ver en este texto son tres características. Pablo nos da tres características del ministerio cristiano. Y lo primero que vamos a notar en el texto es que el ministerio cristiano, o el ministerio pastoral, le podemos también decir, es una guerra por permanecer firmes. Versículo 18. El ministerio cristiano es una guerra... ese es el segundo punto. El primer punto es: el ministerio cristiano es una guerra contra la herejía. El ministerio cristiano es una guerra contra la herejía. Noten conmigo en el versículo 18, por favor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Para entender un poquito Primera de Timoteo debemos entender que fue escrita luego del primer encarcelamiento del apóstol Pablo. O sea, nosotros terminamos de leer el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos termina con Pablo preso en Roma. Así termina el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos no nos cuenta toda la vida del apóstol Pablo, porque tampoco es el propósito del libro de los Hechos, y sabemos, por esta carta y otras, que Pablo fue liberado después de su primer encarcelamiento. No murió Pablo en su primer encarcelamiento, muere en su segundo encarcelamiento, y cuando Pablo es liberado de su primer encarcelamiento, él va a recorrer varias iglesias, junto con
Timoteo, probablemente también con Tito. Y cuando Pablo llega, si miraríamos un mapa, llega a Éfeso, se da cuenta que en Éfeso hay personas que se han levantado de la misma iglesia, líderes, que están enseñando falsa doctrina. Apóstatas, como vemos en el caso del versículo 20, hombres que eran muy probablemente parte del liderazgo, y ahora estas personas se desviaron de la sana doctrina y estaban enseñando otro evangelio, predicando herejía. Entonces, cuando Pablo llega y ve esa situación, excomulga a 2 personas, versículo 20, Himeneo y Alejandro, pero el tema no estaba solucionado. Entonces Pablo lo deja a Timoteo y sigue recorriendo las iglesias, probablemente se va para Macedonia, y lo más probable es que llegando a Filipos, Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Noten conmigo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que había personas en Éfeso que estaban enseñando otro evangelio. Y la tarea de Timoteo justamente era corregir esas cosas. Y bueno, podemos ver por versículos 7 al 11, que esta falsa doctrina, una de la falsa doctrina, tenía que ver con la ley. Estas personas, estos falsos maestros, enseñaban que una persona podía ser salvo por obedecer la ley, por agarrar los mandamientos, obedecerlos y así ir al cielo, y Pablo dice de ninguna manera. Ese no es el propósito de la ley. Versículos 7 al 11. El propósito de la ley es que la ley te muestre tu pecado y veas que por tu pecado no podés acercarte a Dios y que necesitas un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Así que Pablo muestra cuál es el propósito de la ley. Luego del versículo 12 al versículo 17 muestra que él es un ejemplo. Pablo es un ejemplo de que una persona no se puede salvar por obedecer la ley. Pablo dice, yo era un blasfemo. ¿Y cuál es la pena de la blasfemia del Antiguo Testamento? La muerte. Así que en realidad, si aplicamos la ley, Pablo debería haber muerto porque era un blasfemo. Pero él fue salvo por la gracia de Dios, por arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús. Entonces Pablo es un ejemplo de que una persona no se puede salvar por lo que es la ley. Y acá en el versículo 18, luego de Pablo, de cierta manera, introducir un poco cuál era el problema, cuál era la herejía en Éfeso, Pablo retoma en el versículo 18 lo que le dijo en el versículo 3. Noten conmigo en el versículo 18, dice, este mandamiento te encargo. ¿Qué mandamiento? Bueno, el que le dijo en el versículo 3. Que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y Pablo está, si más o menos ponemos esta carta por el 64 después de Cristo, probablemente Pablo muere cerca del 66 después de Cristo. Pablo está ya a pocos años de morir, él no lo sabe todavía, por supuesto, pero claramente él sabe que no le queda mucha vida. Así que Pablo no hace esta tarea a él, sino que él se la deja a Timoteo. Por eso dice, te encargo. Pablo le deja esta tarea a Timoteo. Timoteo lo que tenía que hacer era confrontar la herejía. Y Pablo lo había hecho esto. Pablo era un experto en confrontar la herejía. Él lo había hecho por el año 50 con los Gálatas. Él lo había hecho con los Corintos, lo mismo, había confrontado la herejía. Él lo había hecho en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Así que Pablo era un experto en confrontar la herejía. Y uno se pregunta, bueno, Pablo, ¿por qué no te quedaste vos? ¿Por qué? ¿Para qué seguiste? ¿Para Filipos o para Tesalónica, donde sea? ¿Para Macedonia? ¿Por qué no te quedaste vos y arreglaste vos las cosas? Que la tenés clara, podríamos decir. Bueno, porque Pablo está pasando la posta. Pablo podría haberlo hecho, de vuelta, era un experto en esto. Pero él le está pasando la posta a Timoteo, porque él sabe que ya no le queda mucho tiempo. El verbo que se usa ahí, te encargo, en las epístolas pastorales se usa 2 veces. Una es en este mandamiento te encargo, y la segunda vez que se usa es en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que este verbo se usa en las pastorales, en las primeras Timoteo, 2 Timoteo y Tito, para hablar de pasar la posta. En 2 Timoteo, Timoteo debía pasar la posta a otros hombres, y en 1 Timoteo,
Pablo le estaba pasando la posta a él. Y esto que Pablo debía hacer y Timoteo debía hacer es lo que los pastores deben seguir haciendo el día de hoy. Uno de los requisitos pastorales en Tito capítulo 1 versículo 9 es retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es un requisito. Ese requisito que vemos en Tito 1.9 es el paralelo a apto para enseñar. O sea, apto para enseñar es igual a decir que es una persona que puede refutar con sana doctrina a los que contradicen. Así que la tarea de Timoteo no era un pastor, como podemos ver hoy en día. Él probablemente era lo que se llamaría hoy como un ayudante apostólico. Bueno, hoy ya no hay apóstoles, así que ya no hay ayudantes apostólicos. Pero Timoteo es como un intermedio entre lo que sería un pastor hoy en día y lo que sería un apóstol. Él no era apóstol, pero era como un encargado apostólico y por eso es enviado a varias iglesias, dentro de eso, como vemos acá, a Éfeso. Pero lo que Pablo hizo, que Pablo era un apóstol, y lo que hace Timoteo, en este caso, debía hacer, es lo que todo pastor debe hacer. Cuando una iglesia observa qué hombre puede estar siendo llamado al ministerio pastoral, bueno, uno de los requisitos es que el pastor pueda pararse y enseñar lo que la Biblia dice y refutar las herejías. Porque las herejías no se extinguieron. Timoteo no solucionó todo el problema. La herejía, y como nos enseña la Escritura, sigue y la apostasía va en aumento. Solo con otro nombre. En vez de llamarse testigos de Jehová, se llamaban arrianos. En vez de llamarse liberales, se llamaban de otra manera. Pero la misma herejía que vemos en esos tiempos es la misma que vemos hoy. En vez de llamarse Evangelio de la Prosperidad, se llamaba de otra manera. Pero había personas que usaban el Evangelio para hacer dinero. Había personas que enseñaban que Jesús no es Dios, que Jesús nos había humanado, o que Jesús, Dios hecho hombre, en realidad no era Dios. Enseñaban que la Biblia no era la palabra de Dios, que la salvación era por fe más obras. Y así, podemos seguir. O sea, lo mismo, las mismas herejías que vemos hoy, son las que vemos en esos tiempos. Por lo tanto, lo que Pablo hizo y lo que Timoteo debía hacer es lo que todo pastor debe hacer. Si un hombre no puede abrir las Escrituras y refutar la herejía, bueno, o puede ser que no sea llamado, o puede ser que todavía no esté preparado para ser pastor. Pero todo pastor, una de las tareas pastorales, no es la única, por supuesto, pero tiene que ver con enseñar la sana doctrina. Y eso es lo mismo que le va a decir Pablo después en 2 Timoteo. Ya cuando uno termina de leer 1 Timoteo y empieza a leer 2 Timoteo, te das cuenta que todo lo que Pablo le dijo en 1 Timoteo no se solucionó. Por eso le escribe 2 Timoteo. Y uno de los tales mandamientos con más peso que vemos es en 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos a su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo si fuera tiempo. ¿Por qué? Porque se van a levantar falsos maestros. Noten, de vuelta. Él debía predicar la verdad. ¿Por qué? Porque se van a levantar falsos maestros. Así que todo pastor tiene la tarea de predicar la sana doctrina, de predicar lo que la Escritura enseña. Todo pastor debe ser un hombre preparado en las Escrituras, no que tenga un título, no necesariamente, pero es un hombre que pueda pararse y refutar la herejía, porque es un requisito, Tito 1.9. Y eso es un desgaste, un gran desgaste. Imagínate, yo me pongo en los zapatos de Timoteo, sabemos que Timoteo era un joven, porque más adelante Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Así que imagínate a Timoteo, la tarea de Timoteo. Debía decir: por favor, vos que estás enseñando, no lo puedes hacer más. Eso que vos estás haciendo en la congregación es herejía. Imagínense la tarea de Timoteo. Parar, sacar el púlpito y decirle lo que nos dijo el hermano, o tal vez no es hermano, el primo, no sé cómo se llamará, el amigo fulano. Bueno, eso es herejía. La ley no enseña eso. ¿Se imaginan la tarea? Imagínate que vos vas a confrontar a un falso maestro, lo cual no se caracterizan por ser humildes. Imagínate que esa persona, lo más probable es que cuando vos lo confrontaste empiece a sembrar en la iglesia, empiece a sembrar en tu contra. Así que no era nada fácil lo que tenía que hacer Timoteo. Yo imagino cuando Pablo le escribe a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud,
Tal vez la gente pensaba, ¿y este pibe qué me viene a decir a mí? ¿Quién se piensa que es? Yo soy un anciano acá en la iglesia, ¿quién se piensa? ¿Qué me viene a decir este? Así que no era nada fácil lo que tenía que hacer Timoteo. Pero ¿por qué Timoteo tenía que hacer esa tarea? ¿O cuál es la motivación, por decirlo de una manera, que Pablo le da para que Timoteo tenga que hacer una tarea tan ardua, tan sacrificial? Por su llamado, por su llamado. Noten el versículo 18. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Hay ambigüedad en esta frase, conforme a las profecías. La verdad es que no sabemos muy bien a qué se refiere. Puede ser, en ese tiempo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, había profetas, sabemos por las Escrituras y los Hechos, había profetas. Bueno, puede ser una referencia a que, dado que el ministerio que Timoteo iba a hacer, y que Timoteo era un joven, puede ser que profetas en ese tiempo en la iglesia hayan dado testimonio, profetizaron lo que Timoteo iba a hacer, que Dios lo estaba llamando a Timoteo al ministerio. Puede ser un caso, como por ejemplo Pablo fue llamado al ministerio, ni como vos ni yo somos llamados, bueno, al ministerio de la salvación, de una manera que hoy no sucede, ¿no? Se le apareció el Señor, etc. Bueno, claramente cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento es un tiempo de transición y suceden cosas que hoy no suceden. La gente hablaba en lenguas en ese momento, creemos que hoy no sucede así. Había milagros y otras cosas que hoy no suceden. El canon todavía no estaba cerrado, hoy ya está cerrado, y bueno, no es el tema de esta predicación, pero sí pasaban cosas. Entonces, puede ser que conforme a las profecías sea una referencia a profetas que había en ese momento en la iglesia, que profetizaron lo que Timoteo iba a hacer, o puede ser que conforme a las profecías sea una referencia a las Escrituras. A veces la profecía no tiene que ver con eventos futuros, con algo que va a suceder, sino a veces tiene que ver la profecía referente a lo que ya está escrito, a la enseñanza del Nuevo Testamento. Bueno, puede ser que esta profecía, conforme a las profecías, puede hacer que signifique conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios manda en su palabra. Puede ser, me inclino a pensar que es la primera opción, que tal vez probablemente por profetas profetizaron lo que Timoteo iba a hacer, pero eso no es un problema doctrinal hoy en día, porque Dios no nos llama a elegir pastores según profecía, ¿no? Cuando Pablo, ahora más adelante, le dice qué hombres debe considerar, cómo sabemos si hay hombres que son llamados al ministerio. Bueno, Pablo no le dice que lo haga tirando suertes, como se hizo en Hechos para elegir a Matías. Tampoco le dice que lo haga según profecía, sino según un llamado, si alguno anhela obispado o buena obra desea, pero es necesario. Llamado y requisitos. Así que Timoteo, si Timoteo fue llamado al ministerio mediante profecía, no es un problema hoy, porque eso no está vigente para hoy en día. De vuelta, cuando Timoteo debía elegir ancianos, o la iglesia, en ningún momento Pablo le dice que lo debe hacer según profecía, sino según llamado y requisitos. Pero sí encontramos un punto acá, de vuelta, en que si bien Timoteo fue llamado tal vez por profecía, sí es una realidad que el ministerio pastoral es un llamado. No mediante profecía, pero sí es un llamado. O sea que cuando una iglesia está observando quién podría ser un pastor en la iglesia, lo que debe asegurarse o tratar de asegurarse es que ese hombre sea llamado por Dios. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder aguantar. No va a poder aguantar. Miguel Núñez tiene una frase muy conocida, que es que dice que ¿qué es lo más, él hace siempre esta pregunta, ¿qué es lo más importante en un pastor? Y él dice, su carácter, sus dones o su llamado. Bueno, yo pensaba que era su carácter, por 1 Timoteo capítulo 3. Pero él dice, no, su llamado. Claro que debe cumplir las características, ¿no? Si no, todavía no puede ser pastor. Pero él dice que lo más importante es el llamado. ¿Por qué? Porque cuando las papas queman, solamente el llamado de Dios lo va a poder sostener. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acá. Noten que el versículo 18 conmigo. Este mandamiento, de vuelta, confrontar la herejía, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, el punto es conforme al llamado, Timoteo. Vos debes hacer esto porque Dios te ha llamado a esto. No importa si te gusta o no te gusta, Timoteo. Acá no se trata de lo que te gusta a vos, Timoteo.
Se trata de lo que a Dios te ha llamado. Y si Dios te ha llamado al ministerio, Timoteo, lo que vos debes hacer es confrontar la herejía. Y por eso yo creo que uno de los errores que hemos visto tal vez a lo largo de nuestra vida o de las iglesias por las que has estado, puede ser que te haya sucedido, yo lo he visto, es que cuando hay una persona que tal vez es piadosa, es un hombre íntegro, que tal vez tiene, no sé, cierta preparación en la escritura, pero no tiene el llamado al ministerio pastoral. La iglesia empieza, no, sí, dale, como que lo empieza a motivar, ¿no? Vos tenés que ser pastor, dale, sí, vos podés, dale, si vos sos un fenómeno, dale. Y si encima esa iglesia se queda sin pastor, lo agarran a esta persona y lo ponen como pastor y lo hacen pastor y tal vez no tienen llamado. Y la gran mayoría de los casos, esas personas se queman. No porque no eran piadosas, no porque son hombres que no conocen la escritura, sino porque no fueron llamados. Y Pablo le está diciendo acá a Timoteo, vos lo debes hacer porque Dios te ha llamado a esto. Así que cuando la iglesia mira quién puede ser un hombre para el ministerio pastoral, debe ser un hombre preparado en la escritura y debe ser un hombre llamado por Dios. ¿Por qué? Porque la tarea es ardua. Noten cómo describe Pablo el ministerio que Timoteo debe hacer y el ministerio de todo pastor en el versículo 18. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra ahí, milites o milicia, habla de una guerra. Yo nunca estuve en una guerra, gracias al Señor. Tal vez, o sea, algunos de acá puede ser que sí, otros no, o la mayoría no. Pero no es lindo estar en una guerra. Sí, tal vez te ha pasado hablar, a mí me ha pasado de conocer personas que han estado en Malvinas, por ejemplo, y no es lindo, realmente no es lindo. No te hablan con alegría de Malvinas. Son personas, en la gran mayoría de los casos, que tal vez hoy hablan de eso, pero por muchos años tal vez tuvieron problemas psicológicos, no quedaron bien, porque una guerra no es linda para nada. Y Pablo está describiendo el ministerio de Timoteo y el ministerio de todo pastor como una guerra, como una batalla. Milites por ella la buena milicia. El ministerio pastoral no es un lugar donde la persona se va a hacer rica, de ninguna manera. No es, tal vez hoy, con YouTube y todo eso, pensamos que el ministerio pastoral es un llamado a salir por YouTube, a que te pongan likes, a que, qué sé yo, no sé, que te escriban por Facebook, que, no sé, qué sé yo, que todos hablen de vos. No, nada que ver. Nada más lejos de la realidad de eso. Cuando vemos lo que la Escritura enseña al ministerio pastoral, todo el tiempo habla de una guerra. Y este término que Pablo usa acá, se usa muchas veces, o este término, o mejor dicho, la referencia a guerra, a pelear. En 2 Timoteo Pablo le dice lo mismo, ningún soldado se enrieda. ¿Cómo soldado? Bueno, de vuelta, la referente es a una guerra. El ministerio pastoral no es un llamado a que te amen, no es un llamado a que la gente te aplauda, es un llamado a pelear por la sana doctrina, es un llamado a confrontar. Yo estoy seguro a ningún pastor le gusta tener que confrontar, pero eso se debe hacer. Una de las tareas del pastor lo va a tener que hacer. Y yo sé que nos suele pasar con respecto a la falsa doctrina, que pensamos que nunca nos va a pasar. Es así. Yo lo creo y no lo creo porque lo dice la Biblia, pero me cuesta creer que, no sé, el día de mañana las iglesias a las cuales pertenecemos estén enseñando otro evangelio, me cuesta creerlo. Me imagino que ustedes también, obviamente que sí, porque enseñan hombres fieles, etc. Pero la verdad es que la Escritura nos advierte todo el tiempo sobre la falsa doctrina. Todo el tiempo. Si nosotros agarramos el Nuevo Testamento y las cartas, todas las cartas tienen problemas doctrinales, salvo, no sé, tal vez Filemón, puede ser que no, alguna otra. Pero todas las cartas, Judas, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tesalónica, Filipos en el capítulo 3, todas las cartas tienen problemas doctrinales, todas las cartas. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, ¿qué tenían las iglesias? Problemas doctrinales. Los nicolaitas, Jezabel, etc. Todo el tiempo, todas las cartas que tenemos, hay problemas doctrinales. Cuando Jesús, Dios se hace hombre, Jesús es Dios hecho hombre, confronta la falsa doctrina que enseñaban los fariseos. En Hechos capítulo 5, ¿por qué se hace un concilio? Por falsa doctrina. Está plagada, está todo el tiempo y tal vez lo más impactante, o por lo menos que a mí me impacta, es cuando uno lee la carta de Judas, que dice que ellos son manchas en vuestros ágapes. Ya estaban en la iglesia.
Así que tal vez pensamos que un pastor es una persona macanuda, una persona que vaya ahí tomando mate con la gente y siendo buena onda, social. A este vamos a hacerlo pastor porque es muy bueno, muy macanudo. No. Una vez un hombre me decía, el pastor debe ser como un gran papá. No, el pastor no es un gran papá. El pastor es un hombre que enseñe con fidelidad las Escrituras y punto. Porque todo pastor va a tener que confrontar la herejía y eso no es fácil. Así que vemos en primer lugar, la primera descripción que vemos del ministerio pastoral o del ministerio cristiano es que el ministerio cristiano es una guerra contra la herejía. La segunda descripción que vemos en este texto del ministerio cristiano es que el ministerio cristiano es una guerra por permanecer firmes. El ministerio cristiano es una guerra por permanecer firmes. Noten conmigo el versículo 19, por favor. Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo acá introduce un participio, un verbo que nos dice de qué manera él debía hacerlo, la tarea de confrontar a los falsos maestros. ¿De qué manera? Bueno, o podemos decir de qué manera él debía pelear esta guerra, esta milicia. ¿De qué manera debía hacerlo? Bueno, la manera es manteniendo la fe y una buena conciencia. La fe, la fe no es una referencia a las Escrituras, como en otras partes de la Biblia, sino que hace referencia a la fe en Dios, manteniendo la confianza en Dios, manteniendo lo que uno dijo creer. Podemos decirlo de otra manera. Timoteo, la manera de vos pelear esta batalla es permaneciendo en el Evangelio, manteniéndote aferrado al Evangelio, a lo que Cristo hizo por nosotros, manteniéndote aferrado al hecho de que la única manera que una persona puede ser salva es creyendo en Jesús, que es Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta y murió en lugar del pecador. La única manera en la cual vos vas a poder, Timoteo, pelear esta batalla es sin soltar el Evangelio, sin pensar que el Evangelio fue para un momento de tu vida y ya no es más necesario. No, Timoteo. Debes mantenerte aferrado al Evangelio, aferrado a lo que Dios hizo por nosotros, envió a su Hijo a morir en el lugar del pecador. Y vos, Timoteo, debes mantenerte aferrado a eso. Y yo, Pablo, en capítulo 1, sigo aferrado al Evangelio. Noten conmigo, por favor. En el capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Luego, no sé, de probablemente 30 años de cristiano, Pablo seguía aferrado al Evangelio. Pablo seguía recordando que la única manera en la cual él pudo ser salvo es por gracia. Él seguía recordando de que el Evangelio se trata de que Dios se hizo hombre, Jesús es Dios hecho hombre, que vino a cumplir la ley que no podemos cumplir y a morir en lugar del pecador. Y Pablo seguía aferrado a eso. Luego de 30 años no es que dice, nos pasa a veces, ¿no? Cuando alguien habla del Evangelio, esto ya lo sé, otra vez lo mismo. No, Timoteo no debía decir eso. Pablo no decía eso, capítulo 1, lo acabamos de leer, y Timoteo no debía decir eso. Timoteo debía mantenerse aferrado al Evangelio. Y es interesante que Pablo le diga esto a un pastor o a un ayudante apostólico. Es muy extraño, ¿no? O en realidad no es extraño, nos resulta extraño a nosotros. Porque decimos, claro, ¿cómo Timoteo se va a apartar del Evangelio si es un creyente? ¿Cómo se va a apartar? Y es verdad, claro, un creyente no puede perder la salvación, lo cantamos recién. Romanos capítulo 8 nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, nada, absolutamente nada. Juan capítulo 10 nos dice que estamos en la mano del Padre y del Hijo. Y que nada nos puede arrebatar de su mano. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. Entonces, ¿cómo que Timoteo debía mantenerse en la fe? Bueno, Timoteo no debía apartarse del Evangelio. ¿Y cómo Timoteo se va a apartar del Evangelio? Bueno, en realidad, un creyente no se puede apartar del Evangelio, porque la salvación no se puede perder. Pero la otra cara de la moneda es que nosotros debemos esforzarnos por no apartarnos del Evangelio. Son las dos caras de la misma moneda.
Y el texto que mejor explica esto es Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación, ¿de qué manera? Con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque podemos perder la salvación? No. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? El querer como el hacer. O sea, a los filipenses, ocúpense de vuestra salvación de manera diligente, porque Dios es el que pone el querer y el hacer. Yo debo ocuparme porque Dios en realidad se está ocupando. Y Timoteo, la manera en la cual Timoteo debía pelear esta batalla de confrontar la herejía, era aferrándose al Evangelio, sin apartarse de la fe. Increíbles. ¿Por qué? Porque una persona no puede mantenerse en el Evangelio o mantenerse en la fe aparte de leer las Escrituras, aparte de orar, aparte de congregarse, aparte de mortificar el pecado. No podés. Y claro que si es un creyente, al fin y al cabo va a ir al cielo y va a mantener su fe, porque la fe no se puede perder, porque es un regalo de Dios, porque Dios nos da la fe y Dios nos mantiene salvos hasta el final. Pero no es menos verdad que nosotros debemos ocuparnos. No es menos verdad. No es menos verdad que nosotros debemos echar mano para poder permanecer firmes en el Evangelio. Y es muy interesante la manera en la cual Pablo lo expresa acá en el versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Y Pablo las une acá. La fe y la buena conciencia están unidas. Porque por cómo está expresado el versículo, lo más probable es que estas personas se apartaron de la fe, y Meneo y Alejandro lo vamos a ver, porque corrompieron su conciencia. Si una persona corrompe su conciencia, no va a terminar bien, de ninguna manera. Claro, Timoteo debía pararse firme del Evangelio, pero eso debía hacerlo sin corromper su conciencia. Hay personas muy preparadas teológicamente, que conocen mucho la Escritura, conocen mucho teología. Probablemente si vos a esas personas las agarrás y las metés en un debate teológico, aniquilan a cualquiera. Son personas sumamente preparadas, pero no son personas piadosas. Que vos leas la Biblia 3 horas hoy, no es motivo para que te pongas a mirar una película inmoral. Como que bueno, ya leí mi Biblia 3 horas, oré 4, así que ahora puedo darme la licencia de, poderme mirar una película inmoral. No podés, de ninguna manera. Y de la misma manera, Timoteo debía cuidar su conciencia. Debía cuidar de corromper su conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia nos guarda del pecado. La conciencia no es la autoridad máxima. ¿La autoridad máxima qué es? Las Escrituras, claro que sí. Pero la conciencia es dada por Dios, según Romanos capítulo 2, versículos 14 en adelante, para refrenar nuestra maldad. Entonces, aunque uno puede tener, claro, una conciencia débil, lo cual no es bueno, aún así la conciencia nos refrena. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, vos tenés que tener mucho cuidado de corromper tu conciencia. Y eso es lo que pasa en Romanos capítulo 1. ¿Saben? No son creyentes esas personas. Pero dice que cuando hay personas que son conscientes que hay un Dios y aún así le dan la espalda a Dios y corrompen su conciencia, empieza una espiral descendente que termina en pecados tremendos. Porque la conciencia uno la puede cauterizar. Y eso es lo que hacen los falsos maestros, según capítulo 4, versículo 1. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 23, que todo lo que uno hace sin fe es pecado. ¿Por qué dice eso? Porque si para vos algo es pecado, aunque no sea pecado, y vos lo haces igual, estás pecando. ¿Por qué? Porque lo que vos estás diciendo es, para mí esto es pecado. ¿Okay? No es pecado, pero para mí es pecado. Pero como otros lo hacen, yo lo hago igual. O sea, la conclusión es, a mí no me importa pecar contra Dios. Para mí esto es pecado, pero lo hago igual. O sea, eso es lo mismo que decir, a mí no me importa pecar contra Dios. Tal vez el hecho en sí no es pecado, pero que vos lo estés haciendo cuando para vos es pecado, corrompiendo tu conciencia, es lo mismo que pecar. Porque lo que vos estás diciendo es que no te importa pecar contra Dios. Por eso Timoteo debía pelear esta batalla
manteniendo la buena conciencia. En capítulo 4, lo leo, capítulo 4, versículo 1, hablando de los falsos maestros, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía, noten esto, cómo escriben los falsos maestros, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Tener cauterizada la conciencia es como que se te haga un callo en la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. La característica, y Pablo habla mucho de la conciencia en 1 Timoteo, la característica de estos falsos maestros es que insensibilizaron su conciencia y ya el pecado no les afecta. Para dar un ejemplo, tal vez estás hablando con una persona del sexo opuesto y te quedaste hablando más de la cuenta, te das cuenta que no fue buena esa conversación, no fue buena. ¿No es pecado? Ningún lado de la Biblia dice que sea pecado hablar con una persona del sexo opuesto, por supuesto que no, ni por cuánto tiempo, pero vos sabés que no fue bueno eso. Te das cuenta que no fue bueno. Pero lo dejás pasar. Y la segunda vez se te da la misma oportunidad, exactamente la misma oportunidad. Y tu conciencia te había dicho que eso no era bueno. Pero vos no te importó y lo haces igual. Y te quedás hablando más de la cuenta. Y ya cuando viene la tercera vez, ya no fue por casualidad. Ya vos buscaste hablar. Y cuando te querés dar cuenta caíste en adulterio. Así ha caído un hombre en adulterio. Empezó a hablar con una mujer que no era pecaminoso. Más de la cuenta, cuando se quiso dar cuenta cayó en adulterio. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo una persona, un creyente, llega al punto de ya no le importarle más nada, ni su esposa, ni Dios, ni sus hijos, nada, y adulterar? ¿Cómo puede ser? Porque cauterizó su conciencia. ¿Cómo puede ser que una persona entre a internet a mirar pornografía? ¿Cómo puede ser un creyente? Porque cauterizó su conciencia. ¿Cómo puede ser que un creyente planifique todo un plan tremendo para ir a encontrarse a fornicar con otra persona? ¿Cómo puede ser? No lo acusa su conciencia en el trayecto. No la acusa, la cauterizó. La endureció. Se fue engañando a sí mismo. Y Pablo le dice a Timoteo, tené mucho cuidado. Vos confrontá la falsa doctrina, pero aferrado al Evangelio y guardando tu conciencia. ¿Por qué? Noten cómo dice el texto. Desechando la cual naufragaron. Lo más probable, por cómo está escrito, dice, es que la manera en la cual estas personas naufragaron de la fe es por corromper su conciencia. Ellos corrompieron su conciencia y como corrompieron su conciencia terminaron apartados. Y la palabra ahí naufragar es eso, naufragar, un naufragio, terminar en cualquier lado. Pablo había estado en un naufragio literal hace unos años, en Hechos. Terminado en cualquier lado, iban a un lado, terminaban en cualquier otro lado. Bueno, las personas que corrompen su conciencia son personas que terminan en cualquier lado. Y de vuelta, volviendo al tema de la perseverancia de los santos, claro que estas personas que, en este caso, Himeneo y Alejandro, no eran creyentes. Pero ¿por qué Pablo advierte a Timoteo, acá Pablo está advirtiendo a Timoteo, que era un creyente, que tenga cuidado de no naufragar en cuanto a la fe? ¿Por qué? Bueno, por lo que dije antes. Porque aunque Dios preserva nuestra salvación, la Biblia nos manda a nosotros a esforzarnos. Y para mí tal vez, Filipenses es un pasaje muy claro, y otro pasaje muy claro es Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 están los 11 apóstoles, ya Judas no está. Jesús le está diciendo a los apóstoles que el que no permanece no es un creyente, se va al infierno, y está haciendo referencia a Judas, y luego les dice, permaneced en mí, mandamiento, imperativo. A los apóstoles, permaneced en mí. ¿Cómo que permanezca en vos, Jesús? Si yo no puedo perder la salvación, yo soy un creyente. Claro que no puedes perder la salvación. Pero que vos no puedas perder la salvación no es un requisito para darte licencias del pecado, no es un requisito. La seguridad de la salvación nosotros la hemos mal aplicado, porque nosotros hemos tomado la preciosa doctrina de la preservación de los santos, o de la perseverancia de los santos, o como le quieras llamar, y la hemos tomado como una licencia para pecar. Como yo soy creyente, ahora vos hiciste la oración de fe, sos un creyente, bueno,
Ya está, hermano, vas al cielo, haz lo que quieras. Jamás vemos eso en la Biblia, de ninguna manera. Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde, Romanos capítulo 6. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, de la misma manera es lo que hace la Biblia en toda la Escritura. Cuando nosotros llegamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos hace muchísimas advertencias a no apartarse de la fe. Y vos decís, ¿cómo puede ser si los creyentes no se pueden apartar de la fe? Claro, es verdad. Pero uno de los medios que Dios usa para preservarnos es nuestro esfuerzo. Uno de los medios, no es el único, pero uno de los medios que Dios usa para preservarnos es nuestro esfuerzo. Y al fin y al cabo, como leemos, ¿no? Debemos ocuparnos en Filipenses porque Dios lo hace. Y es lo que Dios hace. Dios nos advierte porque las advertencias en contra de la apostasía es lo que hace que un creyente, porque los creyentes luchamos con el pecado, y los creyentes nos vemos tentados a volvernos al pecado. Y la advertencia contra la apostasía hace que un creyente diga, no, claro, de ninguna manera me quiero apartar. Bueno, y cuando llegamos al cielo nos damos cuenta que al final perseveramos porque Dios nos hizo perseverar. Y tal vez para dar una comparación, una ilustración, esto es como la salvación. Sabemos que una persona se salva porque Dios le da fe, Dios le da arrepentimiento, porque Dios la escogió delante de la fundación del mundo. Pero cuando vos le predicás a una persona, ¿qué le decís? Jesús murió por tus pecados. No hagas nada, tranquilo, no hagas nada. Si sos un elegido vas a ir al cielo. No, le predicás y le decís, arrepentite y cree. Y si esa persona rechaza el Evangelio, no se va al infierno porque Dios no la eligió. Se va al infierno porque rechazó a Dios. Y esa persona se arrepiente y va al cielo. Cuando llega al cielo no va al cielo porque tuvo más fe que otros, porque Dios la eligió y porque Dios le da fe y arrepentimiento. Bueno, lo mismo pasa con la perseverancia de los santos. Los santos perseveran porque Dios los hace perseverar. Pero una de las maneras que Dios nos hace perseverar es nuestro esfuerzo. Por eso vos no podés darte licencias para el pecado si sos un creyente. De ninguna manera. La seguridad de salvación es un estímulo para apartarnos del pecado. Y de vuelta, Pablo le está diciendo a Timoteo, permanece en la fe. Timoteo, cuida la conciencia, porque podés terminar como Himeneo y Alejandro. Tenés mucho cuidado, Timoteo, porque podés naufragar en cuanto a la fe. Pero soy un creyente, pues, Timoteo. Claro que sí, Timoteo. Pero eso no es una licencia para el pecado. De ninguna manera, en ningún lado. En ningún lado vas a encontrar en la Escritura la doctrina de la perseverancia pegado a no pasa nada, hermano, haz lo que quieras, tranquilo, vas al cielo, tranquilo, de ninguna manera. Y eso hace el libro de Hebreos. Permanezcan, para ir al cielo, y al fin y al cabo vas al cielo porque Dios te hizo permanecer. Gracias. Precioso, hermanos, precioso. Así que, a la hora de estar examinando qué personas puede ser un pastor, examinamos su doctrina, pero examinamos su pureza. Si hay una persona que pensamos que es doctrinalmente preparada, pero esta persona, cuando vos hablas con esta persona, piensa que su preparación teológica lo hace invencible, cuidado con esa persona, mucho cuidado. Si pensamos que esa persona, por ser muy preparada teológicamente, el pecado la hace inmune, es el primer candidato para caer. Y así cayó Pedro, ¿no? Señor, imposible. Todos estos capaz te pueden llegar a negar porque son medio flojitos. Pero yo, jamás, nunca, imposible. Y sabemos lo que pasó. Si un pastor piensa o una persona piensa que su preparación teológica lo hace inmune al pecado, puede terminar cayendo. Entonces debemos mirar su pureza. Este hombre que estamos considerando, ¿es un hombre preparado? Sí. ¿Y es un hombre que es muy cuidadoso en cuanto al pecado? Cuando vos hablas con él, es un hombre que está todo el tiempo casi obsesionado con que puede caer en cualquier momento, guardando su alma. ¿Es una persona así? Si es una persona así, bien, hermano, cumplió el segundo aspecto que vemos acá. Porque todo creyente puede caer. Los pastores no son inmunes al pecado y sabemos por todo lo que ha pasado. Así que la primera característica que vemos del ministerio pastoral es que es una guerra contra la herejía. La segunda característica que vemos es que es una guerra por permanecer firmes. La tercera y última, y más breve, característica
es que el ministerio cristiano es una guerra que muchos abandonan. El ministerio cristiano es una guerra que muchos abandonan. Y cuando Pablo habla acá, cuando le da a Timoteo la manera en la cual él debe luchar esta batalla, que es manteniendo la fe y una buena conciencia, nos da el ejemplo de dos personas que no hicieron esto. Dos personas que no mantuvieron la fe y la buena conciencia. Y esos son Himeneo y Alejandro. Estas personas corrompieron su conciencia. Y lo más probable, por lo que vemos en versículo 7, que el problema con estas personas era el orgullo. Era el orgullo. Noten conmigo el capítulo 1, versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley. Orgullo. Queriendo ser personas que no les bastaba enseñar lo que otros enseñaron. No les bastaba. C.J. Mahoney tiene un libro que se llama Humildad. Y una de las cosas que él dice muy lindo es: yo nunca enseño nada nuevo, dice él. Yo siempre me paro sobre los hombros cosas que otros enseñaron. Y esto que yo estoy enseñando, si vos agarras una teología o escuchás a otro, ya lo enseñó. No es nada nuevo. Pero el orgullo tiene que ver con querer deslumbrar a la gente, decir algo que nunca nadie escuchó. Que la gente diga: wow, este es un fenómeno, mirá. Bueno, así eran estas personas. Queriendo ser orgullo, queriendo ser doctores de la ley. Y así eran estos Himeneo y Alejandro. Y Pablo les da estas personas, Himeneo y Alejandro, no son todos los falsos maestros. Porque Pablo los expulsó y si fuesen todos ya estaría solucionado. ¿Para qué se quedó Timoteo ahí? Así que no son todos los falsos maestros, pero podemos decir que son los cabecillas. Y lo más probable es que estas personas eran ancianos en la iglesia. Si recordamos, antes de que Pablo fuese encarcelado, en Hechos capítulo 20 se dice, cuando él está en Mileto, llama a los ancianos de Éfeso. Le da un discurso precioso y una de las cosas que le dice es: tengan cuidado, porque de vosotros mismos se levantarán falsos maestros. Y eso fue lo que pasó. ¿Y por qué sabemos que son ancianos en la iglesia? Bueno, en primer lugar, porque enseñaban. Vemos de vuelta al versículo 7 que estas personas eran doctores de la ley, o querían ser doctores de la ley, o sea, eran personas que estaban enseñando. En segundo lugar, porque vemos que Pablo los excomulga. Noten, al versículo 20. A quienes entregué a Satanás. Pablo mismo lo hizo. Pero Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, cuando había un hombre cometido un pecado tremendo, que estaba con la mujer de su padre, ¿quién debía tomar cartas en el asunto ahí? La iglesia. Saquen ustedes a ese perverso otros. En 2 de Tesalonicenses, cuando había personas que no querían trabajar, ¿quién debía tomar cartas en el asunto? La iglesia. No se junten con esa persona. Pero acá no manda Pablo a la iglesia en Éfeso que excomulgue a estas personas, sino que él mismo debía excomulgarlas. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque estas personas eran ancianos, pastores de la iglesia. ¿Y quiénes eran estas personas? Bueno, no sabemos mucho. Himeneo en la Escritura por lo menos aparece solamente 2 veces. Una es en este texto y la otra vez que aparece de vuelta es en el mismo contexto, es en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Así que la segunda vez que aparece Himeneo, aparece en 2 de Timoteo y en contraste con la falsa doctrina. Así que vemos que este hombre que Pablo excomulga en 1 de Timoteo, unos años después, tal vez 3 años probablemente entre 1 y 2 de Timoteo, probablemente, unos 3 años después este hombre seguía enseñando falsa doctrina. Y Alejandro aparece un poquito más en la Escritura, pero no mucho, aparece 5 veces. 5 veces aparece el nombre Alejandro. La primera vez es en Marcos capítulo 15, versículo 21, que nos dice que era el hijo de uno que ayudó a Jesús a llevar la cruz. La segunda vez que aparece en Hechos capítulo 4, versículo 6, diciéndonos que era un familiar del sumo sacerdote. Bueno, es muy poco probable que este Alejandro de Éfeso sea el hijo del que
ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz, muy poco probable, y mucho menos que sea uno de la familia del sumo sacerdote. Pero las otras 3 veces que aparece el nombre Alejandro, aparece en conexión con Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 33, este Alejandro es uno que habla enfrente cuando se arma un disturbio por causa de la palabra de Dios. Es una persona que habla ahí frente al pueblo. Esa es la tercera. La 4ª vez que aparece Alejandro es en este texto. Y la 5ª vez que aparece es en 2 de Timoteo. Noten conmigo, yo se lo leo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el caldelero, le dice Pablo a Timoteo, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Caldelero es ahí uno que trabajaba con metales. Y los estudiosos creen que esto de que le ha causado muchos males es que este Alejandro hizo que lo encarcelaran a Pablo. Cuando Pablo estaba volviendo para Éfeso, este hombre hizo que lo encarcelaran. Y es muy probable que esta persona de 2 de Timoteo sea el mismo, porque Pablo le dice a Timoteo, guárdate tú de él. ¿Por qué? Bueno, probablemente si es el mismo que es de 1 Timoteo, Timoteo lo conocía a esta persona. Lo conocía. Así que lo más impactante de esto que estoy diciendo, al punto que quiero ir, es que estas personas que corrompieron su conciencia, se apartaron de la fe y tiempo después siguieron corrompidos. Y la frase de vuelta, pero no eran creyentes, no aplica. Miren, hermanos, ¿dónde una persona puede terminar si corrompe su conciencia? Miren dónde una persona puede terminar si deja de abrazar el Evangelio. Miren dónde puede terminar. En cualquier otro lado, años después, si oponiéndose al Evangelio. Por eso debemos guardarnos. Y de vuelta, claro que un creyente va a permanecer. La salvación, y lo quiero dejar claro esto, no se puede perder. Es imposible que un creyente pierda la salvación. Es imposible. Pero de vuelta, eso no es una excusa para pecar. Y Pablo, precioso que prediquemos de esta manera porque ustedes lo pueden ver en el texto, Pablo le está diciendo a Timoteo, y ustedes lo pueden leer ahí, que él se guarde y mantenga la fe y una buena conciencia porque puede terminar como ellos. Y si Pablo le dice eso a Timoteo, ¿cuánto más nosotros? Y brevemente, ¿qué hace Pablo con estas personas? ¿Y qué debe hacer un pastor? Si una persona se levanta a personas así, los deben disciplinar. Cuando Pablo dice ahí que los entregó a Satanás, bueno, hay no tanto, pero un poco de debate en cuanto a esto. Si es una referencia a que los entrega para que ellos sean lastimados físicamente, lo cual no creo, o que los entrega a Satanás en el sentido de que los entrega al mundo, los excomulga de la iglesia. Bueno, y me inclino a pensar que eso es lo que Pablo hace acá. Pablo a estas personas los echa de la iglesia. Seguramente los confrontó, los llamó al arrepentimiento, estas personas seguían igual, los echó de la iglesia. Ustedes ya no son bienvenidos acá, salvo que se arrepienten. Pablo aplica acá Mateo capítulo 18 y los saca a estas personas de la iglesia. Esto es grave, es muy grave. Pablo mismo toma cartas en el asunto y los echa. Y estas personas son entregadas al mundo o al dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque en el mundo está gobernado por Satanás. Y cuando vos estás dentro de la iglesia, una persona está dentro de la iglesia, está siendo guardada en un sentido del mundo. ¿Por qué? Porque escuchás la palabra de Dios, porque tenés comunión con hermanos, porque tenés tiempos de oración, porque estás expuesto a los medios de gracia. Pero si una persona se va de la iglesia o es excomulgada de la iglesia, es entregada al mundo en el sentido de que ya ahora se relaciona con personas que no le importan Dios, no quieren saber nada con Dios, que lo único que quieren hacer es pecar, y esas personas te empiezan a influenciar y seguramente te entregas al pecado y como consecuencia eso te arruina la vida. Entonces Pablo los entrega a Satanás, pero hay misericordia acá. Noten cómo termina. Para que aprendan a no blasfemar. La disciplina bíblica no es, estamos enojados con vos, no te queremos ver más. No, es, te disciplinamos pero en amor, porque queremos que te arrepientas. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5. Eso es lo que hace acá. Para que aprendan a no blasfemar. Cuando en la iglesia se disciplina a una persona, no es que se disciplina en el sentido de que andate y no te queremos ver más. No, se lo disciplina, pero la iglesia ora. La intención de la disciplina es que esa persona vuelva al Señor.
vuelve al Señor. Y si es un creyente, sabemos que va a volver o Dios lo va a disciplinar, como pasaba en 1 Corintios capítulo 11. Pero Dios va a tomar cartas en el asunto, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que Pablo los excomulga para que estas personas aprendan a no blasfemar. Así que, hermanos, debemos, a la hora de estar mirando personas que Dios puede estar llamando al ministerio pastoral, debemos ver que estas personas sean preparadas teológicamente, debemos ver que estas personas sean personas que se estén luchando contra el pecado y guardándose del pecado, y debemos hacerlo porque muchos han abandonado. Y el punto de que no eran creyentes no aplica. Los creyentes van a perseverar, pero nosotros debemos esforzarnos. Y si vos estás acá sin Cristo, déjame decirte que el llamado para vos es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Porque vos podés ser uno de Himeneo y Alejandro, o Judas, que estaba entre los creyentes, pero no eran creyentes. Judas estuvo ahí, vio los milagros, todo, pero no era un creyente. Himeneo y Alejandro lo mismo, eran ancianos, hermanos. Ancianos de la iglesia, pero no eran creyentes, lo sabemos por su final, en 2 Timoteo. No eran creyentes, y ese puede ser tu caso. Tal vez podés estar acá entre creyentes, escuchando la palabra de Dios, teniendo la bendición de estar en la iglesia, pero no ser un creyente. Y si ese es tu caso, lo que Dios te manda hoy es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Si vos no sos un creyente, yo te ruego, por favor, que no te vayas a este lugar sin arreglar las cuentas con Dios, que no rechaces la gracia de Dios. Que no pienses, tal vez vos podés camuflarte para entrar a una membresía de la iglesia, pero no podés camuflarte para entrar al cielo. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no entras al cielo. No entras. Lo que te espera es el infierno. Pero la Biblia hoy te promete, Dios precioso en su palabra te promete, que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús, solo en Él para salvación, Él te regala la vida eterna. ¿Oramos, Dieguito? Oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos, Señor, claramente. En todo esto vemos, Señor, que tú llamas a liderar a pastores, como lo hemos escuchado, pero sobre todo vemos, Dios, que el mayor interés en que tu iglesia sea santa es tuyo, Dios. Ha sido ganada por tu Hijo, por la sangre que Él derramó, por ese sacrificio precioso. Y tú estás santificando tu iglesia, tú eres el mayor interesado, Dios. Ayúdanos a ser responsables con nuestra parte, esforzarnos como aprendimos, en dependencia de tu Santo Espíritu, para que en el liderazgo haya hombres fieles, como lo que escuchamos. Pero también, Señor, que el que no es llamado a ser un pastor, te rogamos, Dios, que no piense bajo ningún punto de vista que la exhortación no fue para esa persona, que todos podamos asumir. Señor, si los líderes no son como tu palabra manda, la iglesia sufre. Señor, todos perdemos. Por eso ayúdanos, como siempre oramos, santifícanos, Dios, santifícanos, líbranos, Dios, y danos valentía también para confrontar la herejía, para confrontar la falsa enseñanza, para enseñar la verdad, sobre todo, que todas las personas puedan conocer la verdad, la cual nos hace libre, y que podamos detectar de manera clara cuando algo no es conforme a las Escrituras. Muchas gracias, Dios, ayúdanos a meditar, seguir meditando en la semana en lo que aprendimos y aplicarlo. Te lo rogamos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.